para abrir el programa, una información sumamente importante, interesante, un enlace desde Honduras con la jurista uruguaya Ariela Peralta Di Stefano. Ella es miembro del panel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay un panel de expertos en derechos humanos de diferentes países que han evaluado a los 5 candidatos que aspiran a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede, como sabemos, es San José de Costa Rica. Dentro de este grupo, de esta lista de 5 candidatos, se encuentra el abogado y jurista peruano Alberto Borea Odría, que es una propuesta del gobierno peruano. Precisamente sobre ello vamos a conversar con la doctora Peralta. Muy buenos días, doctora. Bienvenida al programa. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Gracias por invitarme en nombre del panel. Fernando. Sí, señora, buenos días. Quisiéramos saber, por favor, en base a qué criterios es que se elige a los miembros de esa jurisdicción. Bueno, en este caso, en este proceso de elección que se va a hacer, que la elección se va a hacer en la Asamblea General Anual de la OEA, la Asamblea Ordinaria que este año va a ser en Paraguay, se eligen candidatos que se presentaron por 5 países para ocupar una silla o 3 sillas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes bien lo dijeron en la introducción, hay 5 países que son estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que postularon a 5 candidatos, 4 varones y una mujer. Y el panel lo que hace es evaluar las candidaturas en base a 6 criterios que son alta autoridad moral, calificación para ejercer la más elevada función judicial, reconocida competencia en derechos humanos, que incluye los subcriterios de formación académica y experiencia profesional, conocimiento sobre los estándares interamericanos y los desafíos que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, diligencia y otras actividades relevantes, independencia, imparcialidad y ausencia de conflictos de interés, aporte a la integración equilibrada y representativa del organismo y cómo se llevó a cabo el proceso de nominación a nivel nacional. Los criterios están basados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en este caso para la elección de personas candidatas a la Corte en el Estatuto de la Corte. Nosotros como panel, como dije, por ejemplo, ampliamos algunos criterios como la reconocida competencia en derechos humanos, o si ampliamos o interpretamos de alguna manera esos criterios establecidos reglamentariamente, convencionalmente. De acuerdo. Veíamos aquí alguna información vinculada ya a las entrevistas y a la evaluación que se ha podido hacer de la candidatura del doctor Alberto Borea. El panel, por ejemplo, concluye que él cumple con los criterios de evaluación contenidos en los instrumentos interamericanos para ser elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ahí quisiéramos pedirle alguna ampliación. Pero además, y en algo que hay que destacar, el panel advierte que, sin embargo, no existe en el Perú un mecanismo público y participativo de nominación para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que las autoridades han designado directamente la candidatura del doctor Borea Odría. Esto es diferente en otros países. ¿Cómo funciona una postulación que se realiza a través de un mecanismo público y participativo? ¿Y qué ejemplos podría ponernos? Muy pertinente la pregunta. Una de las recomendaciones más fuertes que ha hecho el panel comenzó sus actividades en el 2015, o sea, estamos casi a 10 años de evaluaciones para personas candidatas a la Comisión y a la Corte, y el panel ha reiterado enfáticamente la necesidad de que los procesos de nominación a nivel nacional sean procesos transparentes, participativos. ¿Esto qué significa? Que no se guarde esta elección a la discrecionalidad de la Cancillería en manos del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República, sino que se abra una selección de candidatos en base a méritos, criterios que no quiero repetir, pero que los estados pueden interpretar o ampliar, y que para que ese proceso sea transparente y participativo, ese proceso, las personas que se consideran calificadas deben saber de la existencia de ese proceso debe ser público, se debe tratar de alcanzar. Sobre su pregunta, alcanzar la mayor cantidad de personas nominadas que puedan tener esas capacidades.
Lo que usted me pregunta es muy pertinente. Desafortunadamente, la mayoría de los países no tienen un proceso de nominación a nivel nacional transparente e inclusivo. Algunos ejemplos tenemos. Argentina estableció ya el año pasado un proceso participativo. Chile estableció un proceso que está en condiciones de ser mejorable. Y Estados Unidos también tiene un proceso que lo ha compartido con el panel. En este caso, por ejemplo, en este año, los 5 candidatos, las 5 personas candidatas, el panel establece que no hubo procesos de nominación a nivel nacional que sean abiertos y participativos. El candidato Borea refirió en su cuestionario que su nominación fue propuesta por calificados abogados constitucionalistas y profesores universitarios, en un proceso que fue conducido por Cancillería, que como dije anteriormente es lo más común, y explicó que frente a la pregunta que se le hizo, explicó que no existe un sistema de nominación de personas candidatas en el país y que la referida propuesta fue aceptada por la Cancillería y la Presidencia de la República. Desafortunadamente sí, los procesos aún son muy discrecionales en manos del Poder Ejecutivo. Señora Peralta, fuera de estos aspectos que tienen que ver con el procedimiento, cómo se designa a un candidato, nos dice usted que no hay una institucionalidad que se haya, digamos, consolidado respecto de eso. ¿Hay temas de objeciones o de cuestionamientos sobre aspectos jurídicos de fondo, ya no sobre el procedimiento de la candidatura, que tienen que ver con una experiencia en la jurisprudencia de la Corte respecto de 2 temas? Por una parte, derechos sexuales y reproductivos, pero por otra, sobre el derecho a la protesta. Quisiéramos saber sobre estos 2 temas, qué es lo que han encontrado usted que haya merecido un cuestionamiento, digamos, o una interrogación respecto del currículum y la experiencia del candidato peruano, señor Borea Odría. Nos lo contesta, si nos permite, por favor, después de una breve pausa. Vamos a tener que ir a ella. Inmediatamente después nos contesta sobre estos 2 puntos. La actitud del señor Borea y su trayectoria frente a derechos sexuales y reproductivos y frente al derecho a la protesta. Estamos conversando con la jurista uruguaya Ariela Peralta Di Stefano desde Honduras, que nos ha dado informaciones sobre la manera como un panel ha conversado con los candidatos para tomar los puestos de jueces vacantes, 3 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y queríamos saber, más allá de los comentarios que ha hecho usted, de la manera como se nomina al candidato en el Perú, sin institucionalidad, y en el resto de los países de América Latina, quisiéramos saber sobre el contenido mismo de la experiencia jurídica del doctor Borea, qué es lo que tienen que decir respecto, sobre todo, a su conocimiento de la jurisprudencia de la Corte en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como, lo cual es muy importante en el Perú, el derecho a la protesta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es importante que la audiencia sepa que la evaluación de las candidaturas que hace el panel se basa en un cuestionario que se le envía a cada candidato y en una entrevista que se hace a cada persona candidata, así como en información contrastable recibida por sociedad civil. El panel concluyó que el candidato Borea tiene las aptitudes y la calificación necesaria para ocupar el cargo de juez de la Corte Interamericana. Ustedes bien saben que el candidato Borea, el doctor Borea, tiene una larga experiencia, tanto como político, como jurista, como fue embajador ante la OEA hace ya años. Él presentó algunos desafíos que entiende que el sistema interamericano debe afrontar y respondió soluciones a esos desafíos. En términos de derechos sexuales y reproductivos, al respecto, bueno, la Corte Interamericana ha afrontado estos temas. Nosotros decimos a veces estos temas emergentes, bueno, estos temas que siempre existieron, pero que ahora la Corte los ha afrontado en diferentes casos presentados ante la Corte y que ya tiene cierta jurisprudencia consolidada. Y entonces, ante esa pregunta, que es parte de la pregunta del cuestionario y de la entrevista, el candidato determinó que bueno que esos aspectos de protección internacional de estos derechos
deben determinarse teniendo en cuenta, no pueden haber una solución general, sino que tienen que tomarse en cuenta el propio nivel de las sociedades para madurar y asimilar consecuencias favorables o desfavorables a estos derechos. Lo que pasa es que lo que el panel interpreta ya hay estándares establecidos por la Corte Interamericana, por ejemplo, sobre violencia obstétrica o discriminación por opción sexual. Debo decir que en el caso de discriminación por opción sexual, preguntado específicamente sobre ese tema, el señor Borea dijo que estaba de acuerdo con una decisión de la Corte Interamericana de un caso referido a ese. Recibimos también información de la sociedad civil que contrastamos y está en el pie de página de nuestro informe, que una de las comunicaciones remitidas al panel se manifiesta que el doctor Borea tiene una postura contraria al matrimonio igualitario. Pero en fin, lo que quisiera recalcar, porque está en el informe del panel, es que lo que nosotros decimos es que hay estándares establecidos y una persona que ocupa un cargo en la Corte Interamericana, bueno, nos genera preocupación que pueda haber aspectos regresivos. Y en cuanto al uso excesivo de la fuerza, del Estado frente a protestas sociales, específicamente sobre el contexto de la visita que hizo la Comisión Interamericana al Perú a inicios de 2023, Borea precisó que las protestas no pueden ser violentas y que el informe de la Comisión no ha llegado a despejarse claramente. Por lo cual, y concluyo contestando a su pregunta, sí, el panel concluyó que el candidato cumple con los requisitos requeridos en los instrumentos interamericanos, demostró conocimiento de los desafíos actuales del sistema, pero sí hicimos una observación respecto de ciertas posiciones, como le digo, ya adoptadas por el sistema en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a protesta, que el candidato parece alejarse un poco del acervo jurisprudencial más reciente de la Corte en estándares en estos temas. De acuerdo. Doctora Peralta, ¿cuándo se va a conocer el resultado de esta elección? Bueno, el resultado de la elección está previsto, los estados votan, en este caso para integrar la Corte Interamericana solamente pueden postular y elegir estados que sean miembros que sean estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto se va a dirimir con los votos de los estados en la Asamblea Ordinaria de la OEA que se realizará en Paraguay. No recuerdo exactamente el día, es 27 en el mes de junio. 27. Exacto. Sí. Muy bien. Y una cosa también importante, el informe del panel es público, pero el informe del panel no es vinculante. O sea, los estados pueden tomar sus propias decisiones. Y otro aspecto que quiero aprovechar la oportunidad para resaltar es que, bueno, siempre el panel hace un énfasis, lo ha hablado con los estados, porque desafortunadamente sigue existiendo la práctica de intercambio de votos. O sea, los estados intercambian votos para posiciones en otros lugares, en otros organismos internacionales, y nosotros hacemos un fuerte llamado a los estados a que esa práctica vaya dejando de existir y se voten a las personas candidatas por sus méritos y calificación. Claro, entendemos que se requiere una mayoría simple en este caso. ¿Y cómo ve usted las posibilidades del candidato Alberto Borea, el candidato peruano? No le puedo contestar esa pregunta porque la verdad que eso está en la discrecionalidad de los estados y el panel no se ocupa de ese tema, ni siquiera lo ocupa porque no está dentro de sus competencias. Pero sí que es mayoría simple. Sí, pueden votar los candidatos que vayan acumulando la mayor cantidad de votos, van al primer lugar, a la segunda ronda de votación o lo que sea, ¿no? Los estados votan en forma secreta en la Asamblea General. Muy bien, muchas gracias. Hemos comprendido entonces que ustedes dan una recomendación jurídica en base a la experiencia en la trayectoria de los candidatos, pero también su conocimiento de la jurisprudencia de la Corte. Han visto que el señor Borea cumple con todos los condicionamientos, tienen observaciones sobre los dos aspectos jurídicos, pero nos ha hecho saber que el voto es decidido por los representantes políticos de los estados que se sesionarán en Asunción el 27 de junio, es decir, dentro exactamente un mes, Mávila. Le agradecemos muchísimo. Exactamente. Sí.
Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Mañana. Muchísimas gracias a ustedes y por interesarse en estos temas tan importantes. No, por favor, a usted por atendernos. Gracias y buenos días. Gracias. Buenos días. Hasta luego.